es uno de los indicadores más utilizados por los traders, mucho más actualmente, que se ha hecho más popular de lo que ya era. Y hay metodologías precio y volumen, institucionales y demás, ¿no? Y es posible que tú operes, por ejemplo, el Nasdaq en 5 minutos todos los días viendo el volumen. Y que a pesar de esto yo te pregunte, ok, tú que operas todos los días el Nasdaq en 5 minutos con volumen, ¿entre qué límites se suele mover o entre qué límites consideramos que es normal el volumen en 5 minutos para el Nasdaq? Tal vez, como está más difícil, tampoco la sepas responder. A pesar de que tú veas todos los días el volumen, si yo te pregunto, ¿sabes cómo varía el volumen a través del día? Es decir, ¿sabes tú qué horas del día mueven más volumen o cuáles mueven menos volumen? Tampoco sabrás la respuesta. Es porque todo esto es información que requiere de cierto análisis, un análisis cuantitativo. A menos que hagamos este proceso, que lo vamos a estar haciendo en este video, vamos a analizar de forma cuantitativa el volumen para cualquier instrumento. Y te voy a explicar de qué consta esto, cómo lo puedes hacer para cualquier tipo de indicador, etcétera, con mi proceso de análisis de datos. Entonces vamos a poder responder lo que te he estado preguntando. Tienes acá en pantalla un poco lo que vamos a lograr y vamos a hacer el proceso desde cero, desde extraer los datos de forma organizada y luego pasarlos a Power BI o Excel para que hagamos ahí ciertos cálculos y veamos ciertos gráficos útiles para conocer información sobre el volumen. Esto es trading cuantitativo, así que vamos a empezar. Bien, lo primero que vamos a hacer es entender qué es el volumen, ¿no? El volumen es la suma total, en este caso, de contratos ejecutados por vela. En este caso, estas son velas de 1 minuto, ¿no? Obviamente, si yo le cambio la temporalidad al gráfico, estaremos hablando de velas de 5 minutos. Y es obvio que en 5 minutos habrá seguramente mucho más volumen que en 1 minuto. Y en 60 minutos habrá más y así sucesivamente. Entonces el volumen depende mucho de la temporalidad. Si yo te voy a dar a ti una referencia como para decirte, ¿sabes qué? Si tú quieres tener un valor referencial para el Nasdaq, hay que partir por ahí. Necesitas saber la temporalidad. Entonces tenemos que tratar de hacer un estudio que se pueda extrapolar fácilmente, no tanto para 1, 5, 10, 15, 30 minutos, ¿verdad? Porque todos vamos a necesitar una referencia distinta, dependiendo de la operativa que llevemos, ¿ok? Entonces, eso es lo primero. Entonces, el volumen es la cantidad de contratos ejecutados, en este caso por vela de 1 minuto, y esto tiene un valor para cada vela. Y podemos ver que obviamente hay velas que tienen más volumen, hay otras que tienen poco volumen, hay otras que tienen más volumen. Y esto es algo que varía a través del tiempo, no varía tanto, incluso mira cómo varía dentro del propio día. Mira que dentro del propio día obviamente tenemos valores distintos de volumen. Y por supuesto a través del tiempo de igual manera, ¿no? A través de los meses, de las semanas, de los años. Esto es importante, hay que saber ir monitoreando los cambios a través del tiempo para nosotros poder tener una buena referencia para, en este caso, el volumen, ¿ok? Entonces lo que yo quiero aquí es poder exportar la fecha, la hora y la cantidad de volumen. La fecha, la hora y la cantidad de volumen, obviamente para cada vela. Si yo logro exportar esto, que por suerte para nosotros es muy fácil. Si yo logro exportar esto, voy a tener una larga lista de datos con miles de datos de velas con la fecha, la hora y el volumen que tuvo esa vela. Y ya al yo tener esa información, pues va a ser más fácil calcular un promedio, calcular un máximo o visualmente mostrar esa información. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo me creo un script, acá le he puesto volume output a este script. Y hay dos formas de hacerlo, ¿ok? Yo tengo la mía, yo utilizo archivos de texto, pero la forma más fácil de exportar datos es solo con esta línea de código de aquí, este print de acá. Si yo pongo print y aquí le pongo fecha, punto y coma, hora, punto y coma, cantidad de volumen, NinjaTrader, al yo poner este indicador en este output de aquí, me va a mostrar esto, me va a imprimir esto. Ya te lo voy a mostrar. Y yo he agregado por acá un poco más de código porque a mí lo que me gusta hacer es crearme un archivo de texto automáticamente
porque este archivo de texto no tiene límite. Aquí se puede llenar esto infinitamente, no se va a copar el espacio. En cambio acá es posible que si tienes muchísimos datos ya se te llene y obviamente pues se ocupa y ya no puedes seguir recolectando. Entonces, con este pequeño script que he creado y con tan solo esta línea de código ya puedes exportar los datos, porque tú te vienes acá, le pones clic derecho, le pones indicadores, creado, se llama volume output. Entonces voy acá, selecciono el volume. Entonces, al yo darle aplicar aquí, quiero que veas esto, le voy a aplicar, le pongo OK. Primero quiero que veas cómo el output empieza a imprimir. Si ves fecha, hora y cantidad de volumen. Y acá, esto es lo que yo he puesto, ¿no? Que yo no estaría generalmente haciendo esto de la derecha, sino que solo esperaría que se cree este archivo. Mira, ahí puedes ver el tamaño, cómo se va cambiando por lo que se está llenando con la data. Y esto me está imprimiendo, pues precisamente esto, ¿no? Mira, la fecha, la hora y la cantidad de volumen, ¿ya? ¿Esto para qué me sirve? Mira, aquí yo ya tengo una gran lista de datos con la cantidad de volumen. Entonces ya me puedo pasar a Excel o me puedo pasar a Power BI. Bueno, ahí terminó de recolectar los datos. Puedes ver que se puede llegar a tardar un poquito, ¿no? Más aún si tienes muchos datos. Estos datos los tengo desde el 2021 hasta el 2024. Puedes ver que cada que sale un nuevo minuto se va a agregar la nueva línea. Y así mismo acá tengo el archivo de texto, ¿no? Mira, desde el 2021 obviamente hasta el 2024, ¿no? Ya dependerá de ti cómo quieres trabajar. Si quieres que se cree el archivo de texto automáticamente, es con todo este código de acá. Y si quieres que te haga el print aquí, simplemente con esta línea de código de aquí, ya te lo va a estar imprimiendo. Y obviamente aquí tú nomás le das clic derecho, guardar como, y ahí ya lo puedes guardar como un archivo de texto que después lo vinculas a Excel, lo vinculas a Power BI. Entonces, ¿qué voy a conseguir yo cuando haga esto de acá? Mira, lo paso a Power BI y voy a poder ver este tipo de información. Desde el 2021 hasta el 2024, para las velas de un minuto de la sesión americana, que estamos hablando de 312.000 velas, el promedio de volumen para el Nasdaq fue de 1084. Siendo así la desviación estándar de 940, es decir que el valor de volumen para esta franja de tiempo en velas de un minuto osciló entre los 1000 y los 2000 contratos. Es decir, 1000 y 2000 es un buen límite para el Nasdaq, promedio y desviación estándar. Ahora, esto lo puedo mejorar, ¿no? Puedo aplicar filtros, etcétera. Y mira cómo ahora puedo ver cómo cambió el volumen a través de las horas, en este caso a través de la sesión americana. Podemos ver que el volumen arranca a la primera hora de la sesión americana con un promedio de 2500, promedio que va disminuyendo rápidamente hasta el mediodía. Podemos ver que acá al mediodía 800 es por minuto el promedio, entonces es muy diferente. Esto, créeme que visualmente, por más que estés todos los días, no lo podrías identificar. Y también podemos ver que ya luego tenemos al final un pequeño aumento en el volumen, ¿ok? Entonces, así tengo ahora un resumen de esa data, un resumen que me está diciendo con exactitud para todos estos días que tengo aquí cargados, para toda esta información, todas estas velas con su volumen, de cuánto fue el promedio, cuáles fueron esos límites. Los límites son el promedio y la desviación estándar. Esto significa que valores superiores a 2000, digamos que han ocurrido pocas veces, entonces es un buen límite la desviación estándar. Y podemos ver la evolución del volumen a través de las horas dentro de la sesión americana. Ya te puedes imaginar que esto tiene muchas posibilidades, ¿no? Podríamos comparar el volumen de 2020 con el volumen de 2024. Podríamos comparar el volumen de los meses o lo que queramos, ¿no? Siempre que nos dé utilidad, siempre que nos sirva para entender el comportamiento del indicador, que es el volumen. Obviamente, el trading cuantitativo involucra estudios un poquito más complejos, ¿no? Tratar de relacionar esto con el precio, tratar de entender cómo reacciona el precio ante ciertos valores de un indicador, no necesariamente el volumen, pero el objetivo de esto es que entiendas cómo se puede partir a analizar datos para entender algo del mercado.
Esto aquí yo lo hice hace mucho tiempo, yo lo compartía incluso acá en mis redes sociales. Obviamente esto ya después pasó a mi indicador. Este indicador es el Sessional Stats. Mi indicador automáticamente me calcula aquí el promedio de volumen, la desviación estándar, me muestra los límites de forma visual y me muestra alertas cuando hay volumen superior al promedio. Entonces, es un trabajo parecido. Aquí está tanto para volumen como para el rango de las velas, como para el delta positivo y como para volumen de compras y volumen de ventas. Para yo tener este tipo de referencia, ¿ok? Para, en este caso, la sesión americana, cuáles son los límites en los que se están moviendo estas variables y de forma histórica, cuáles han sido esos límites, ¿ok? Esta es data del Nasdaq, ¿ok? Mira como yo fácilmente, como ya tengo un esquema de datos. Obviamente, mi indicador, si me está haciendo los cálculos, me está mostrando todo. Si le cambio el instrumento, pues simplemente se adapta, ¿no? Y usa el nuevo instrumento. Acá lo mismo, mira, estamos en Nasdaq un minuto, vamos a poner el SP500 en un minuto. Y va a ser un proceso repetitivo, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar acá? Limpio este output cuando cargue esta data. Ahora se está haciendo ese print, pero para el SP500, ¿no? Porque le he cambiado el instrumento al gráfico donde tengo el indicador. Y si me voy acá, me voy a mi carpeta donde me está generando mis archivos, podemos ver que ya se me agregó aquí la carpeta del SP500 y me está también sobreescribiendo este archivo de texto, es decir, me lo está cargando ahí, ¿ok? Entonces, de esta manera, ahora puedo muy fácilmente venirme acá, ponerle aquí editar y en vez de utilizar el archivo que yo sé que tiene la data de volumen del Nasdaq, pues ahora me voy y le digo, ¿sabes qué? Haz los mismos cálculos pero para la data del SP500. Entonces cerrar y aplicar y obviamente ahora esto me va a estar mostrando las estadísticas para el SP, que puedes ver que son diferentes, ¿no? Antes hablábamos de entre 1000 y 2000, podemos ver que el SP estamos hablando entre 3000 y 6500 de volumen. Obviamente estamos hablando de velas de un minuto. Si yo me paso a 10 minutos, seguramente van a ser límites mucho más grandes. Pero ese es el objetivo, entender el comportamiento del instrumento. Espero que esto te haya servido. Nos vemos en una próxima ocasión.